Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia, en esta mañana de lunes 7 de junio, con mucha información en el ámbito de esta pandemia de COVID-19. Hoy queremos enfocar nuestro programa a hablar sobre los daños en el sistema coronario por COVID-19. Las personas con colesterol alto genético, enfermedad cardíaca o ambas que se contagiaron con COVID-19 tuvieron más ataques cardíacos según una nueva investigación de la Fundación FH. El Hospital Infantil de Michigan, que estudió el síndrome inflamatorio multisistémico que afecta a los niños, concluye que quienes lo desarrollan tienen un alto riesgo de una función cardíaca disminuida. De esto también estaremos hablando. Un estudio español advierte que pacientes con COVID-19 e infarto de miocardio, la mortalidad es 5 veces superior que en aquellos con infarto que no tenían COVID-19. Trabajar 55 horas o más por semana se tiene 3 veces más de riesgo de accidente cerebrovascular y 17% de morir por cardiopatía isquémica en comparación con trabajar menos de 40 horas a la semana. La importancia de mantener la salud física, pero también mental y, por supuesto, atender los espacios para el ocio, para el descanso, para poder darle respiro al cuerpo en medio de jornadas tan intensas de trabajo. Así que bueno, de esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a usted que nos ve, que nos escucha a través de Canal 44 y de las televisoras públicas en México y América Latina que se suman a esta señal. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos al informe que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y que da contexto a nuestro programa de hoy. Un corazón débil ante el coronavirus. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Hace 9 años hubo más de 17 millones de personas. Sin embargo, hoy el panorama global es grave por las reacciones internas que causa el virus SARS-CoV-2 como inflamación. Afecta no solo a los pulmones, sino que también causa una reacción sistémica múltiple, siendo el corazón el segundo órgano más afectado. Los ingresos hospitalarios y a las unidades de cuidados intensivos se da más en las personas con COVID-19 y enfermedades crónicas como hipertensión arterial y del corazón como cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, vascular periférica e insuficiencia cardíaca. De acuerdo con un estudio de la Sociedad Española de Cardiología realizado en el primer año de la pandemia, muestra que pacientes con infarto de miocardio y COVID-19 tenían mayor insuficiencia cardíaca y de desarrollar más complicaciones como trombosis de stent y shock cardiogénico tras el tratamiento del infarto. Pacientes con COVID-19, señala el estudio, presentaron más insuficiencia cardíaca y complicaciones tras el tratamiento del infarto miocardio. En este último padecimiento, la mortalidad fue 5 veces superior que aquellos con infarto que no tenían COVID-19. Otros daños con consecuencias catastróficas, advierten, son las trombosis del stent y el shock cardiogénico. En cuanto a pacientes con COVID-19 sin sufrir enfermedad cardiovascular, como la enfermedad del coronavirus ocasiona virus inflamación, existe el riesgo de desarrollar miocarditis, vasculitis, trombosis y arritmias malignas. Los especialistas advierten que las secuelas que deja la COVID-19 en el corazón son de las más peligrosas al producir diferentes afecciones que pueden llevar a provocar muerte súbita. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por este reporte. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nuestro compañero Roberto Castañares nos presente los detalles de lo que ha dicho en su más reciente informe la OMS. Roberto, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 7 de junio. A este día llegamos con 173 millones de casos de COVID-19 confirmados en todo el mundo desde el inicio de la pandemia y con 3.720.000 muertes. Fijándonos en la globalidad de la Tierra, ya son 7 semanas consecutivas de descenso de contagios por el SARS-CoV-2 y una menos 6 al contabilizar fallecimientos. Solo hemos vivido una situación similar en el último año y medio. Fue en las primeras semanas de este mismo año 2021 y ese descenso terminó a mediados de febrero, después de mes y medio en que ambas curvas se comportaron igual que en estas últimas 6 semanas. El optimismo de que ahora no haya una ruptura en esa tendencia lo marca la vacunación. Cuando comenzó este 2021 estábamos también en los inicios de la vacunación contra la COVID. Ahora se están inoculando varios millones de dosis a la semana. ¿Con desigualdad? Sí, porque hay países donde está muy avanzado este proceso y en otros apenas hay personas que hayan recibido alguno de los sueros. No obstante, ya se han administrado 1.650 millones de dosis de alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La consecuencia es que los casos están descendiendo a pasos agigantados en Europa y el sudeste asiático. En América y el Mediterráneo oriental se ha estabilizado la pandemia sin que la caída de casos haya llegado todavía, y solo en África y el Pacífico occidental hay una cierta tendencia al alza que puede ser preocupante. Por esa razón, los países deben acelerar la donación de vacunas al mecanismo internacional COVAX, creado para reducir la desigualdad en la distribución de estos productos. De ese modo, estará al alcance el objetivo de que el 40% de la población de cada país esté vacunada para final de año. Si bien los países más desarrollados, como Alemania, Francia, Nueva Zelanda y Japón, entre otros, se han comprometido a donar millones de dosis de vacunas que tendrán como excedentes de sus propios programas de inmunización, la mayoría de naciones ha dicho que las entregas a COVAX se harán a lo largo de lo que resta de año. Y desde la Organización Mundial de la Salud se advierte de que donar esas vacunas a finales del 2021 será tarde. El objetivo más inmediato de la OMS es que el 10% de la población de todos los países esté inmunizada contra la COVID-19 antes de que termine septiembre, para lo cual necesita haber facilitado la vacunación de 250 millones de personas adicionales de aquí a entonces en algunas de las áreas de más difícil acceso del mundo. Y es que la carencia de vacunas en numerosos países, entre los más pobres del mundo, contrasta con las ya casi 2.000 millones de dosis administradas, con el 75% de ellas utilizadas en países ricos. De todos modos, COVAX ha hecho posible que la vacunación empezara en 38 naciones que de otra manera muy probablemente no hubieran puesto hasta ahora una sola dosis, porque en aquellos países con menores recursos solo se han administrado el 0,5% de las vacunas disponibles. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y sobre esto que ya nos comentaba nuestro compañero Roberto Castañares, perfila ya el certificado COVID europeo. El certificado digital de COVID-19 de la Unión Europea para viajar estará disponible para los paseantes internacionales no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos los Estados Unidos, siempre que los Estados miembros acepten una prueba de vacunación, un resultado negativo en las pruebas o la recuperación de la infección por COVID-19, según informó un portavoz de la Comisión Europea. Desde hace meses, la Unión Europea había planteado esta posibilidad ante la necesidad de reactivar la industria turística. Se explicó que la Comisión ya estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre un certificado COVID-19 nacional que los Estados miembros podrían aceptar como equivalente. La Comisión Europea ya había adelantado que 7 países europeos, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia, habían empezado a expedir certificados digitales COVID-19 de la Unión para viajar dentro del bloque. El sistema entrará en vigor a partir del 1 de julio, pero los Estados miembros pueden empezar a utilizarlo de forma voluntaria, según la Comisión.
y es que Europa se prepara ya ante la inminente llegada de turistas en este verano. El documento será gratuito y accesible para todos. También estará disponible en formato digital o en papel y será una prueba de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, tiene un resultado negativo en las pruebas o se ha recuperado de una infección, informó Rocío López Fonseca. Y mire, reconocen también la capacidad de adaptación de los sanitarios. Enrique Ruiz Escudero agradece la capacidad de adaptación de los sanitarios durante la pandemia. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reconocido en la 25ª edición de los premios Santa Isabel HLA 2021 la labor y el esfuerzo de estos profesionales en la transformación del Sistema Nacional de Salud en tiempos de coronavirus. Profesionales que en algunos casos también han sufrido una metamorfosis al haber tenido que trabajar en otros niveles asistenciales o servicios que no corresponden con su especialidad. Estoy pensando en el caso de Madrid, en los miles de profesionales de atención primaria que trabajaron en el Hospital de IFEMA, siendo mayoría, o en los neumólogos que han participado activamente en la creación de las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Celebrada en el Teatro Real, la gala premió a los profesionales que estuvieron en primera línea contra la COVID-19, al colectivo de enfermería y a los auxiliares, a otras empresas del Grupo Asisa, a los trabajadores de los hospitales y a otros grupos hospitalarios. Todos ellos, con su dedicación y empeño, contribuyeron a mejorar la situación en los momentos más difíciles, tal y como asegura el presidente del Grupo Asisa, Francisco Iborra. Ha sido un año especialmente complicado, que cada una de las personas que va a salir aquí a recoger este pequeño recuerdo, este pequeño detalle, este premio, lo hace en nombre propio y en nombre de muchas más personas, de su trabajo en la sanidad. Pero no solamente en la sanidad se ha pasado mal, también en los despachos, en algunos despachos especialmente. La entrega de premios tuvo dos reconocimientos especiales, uno para la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por su gran labor al frente durante los meses de lucha contra la pandemia y un segundo al Teatro Real por seguir acogiendo la ópera desde junio de 2020. Con este homenaje, los premios Santa Isabel HLA recuerdan este año de forma especial la necesidad de proteger al colectivo profesional que nos cuida cada día. Un reconocimiento, por supuesto, al personal sanitario que no ha bajado la guardia en todos estos meses de pandemia, que han sido los principales combatientes en esta gran y ardua lucha en contra de COVID-19. Vamos ahora a Guatemala con nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC, para que también nos actualice información. ¿Qué sucede en este país? Javier, te escuchamos. Reporte de coronavirus, semana del 26 de mayo al 2 de junio del 2021. En Guatemala los datos son los siguientes: 255.833 casos acumulados, 234.775 recuperados, 12.875 casos activos y 8.183 fallecidos. El Ministerio de Salud abre más fases para vacunación contra el COVID-19, sin que esto signifique que el plan avanza. Mientras tanto, la falta de vacunas es una constante y el abastecimiento una incertidumbre. Ya se habilitó la inmunización de los mayores de 60, más de 50 años y de quienes tienen comorbilidades como cáncer, diabetes, hipertensión. Sin embargo, las fases anteriores no se han completado con la primera dosis y la aplicación de la segunda dosis al personal de salud es lenta. Sin vacunas para cubrir a la población inscrita, sin el personal necesario para abarcar las personas y con fallas constantes en el sistema informático, proteger a los 10.5 millones de guatemaltecos contra el coronavirus es una meta que este año se ve muy lejana. Van 95 días desde que en el país se vacunó a la primera persona contra el COVID-19. A partir de ese momento se han aplicado 488.129 dosis. En promedio son 5.138 guatemaltecos los que se han logrado vacunar por día. La cobertura de vacunación se concentra en el departamento de Guatemala, donde hasta ahora se han colocado 4 de cada 10 dosis. La lentitud en el registro ha sido una constante y en algunos casos han llevado al cierre de los centros antes de tiempo. La espera por la vacuna se ha prolongado de 3 a 4 horas para las personas que llegan con cita, que son adultos mayores que esperan bajo el sol.
El viernes pasado, una falla general hizo que cientos de personas volvieran a sus casas sin recibir la vacuna. Luego de horas de aguardar su turno y sin mayor explicación, les dijeron que volvieran el lunes. El presidente Alejandro Yamatei hizo el llamado a la población para que se registre y a los adultos mayores a que acudan a los centros para vacunarse contra el coronavirus COVID-19. Esta semana inició el proceso de registro en la segunda fase para personas de 50 a 59 años. La Universidad de San Carlos de Guatemala continúa el esfuerzo para la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ello, se habilitaron puestos de vacunación vehicular y peatonal que cuentan con protocolos de bioseguridad para el ingreso al campus, como la toma de temperatura y desinfección de manos con el alcohol en gel. Para Coronavirus la Pandemia, desde Ciudad de Guatemala informó Javier Corleto. Saludos. Muchas gracias, Javier. Un saludo, un abrazo también a nuestros hermanos guatemaltecos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Lo han dicho aquí en este espacio los expertos, es importante mantener un sistema inmunológico sano, fuerte, para hacer frente a enfermedades no solamente como COVID-19, sino también a las otras existentes. Esto implica también que si se tienen enfermedades coexistentes o, digamos, crónicas, como es el caso de hipertensión, de diabetes y algunas otras, es muy importante mantener los controles adecuados con los médicos. ¿Por qué decimos todo esto? Porque es parte del tema que hoy nos ocupa. No solamente hay que mantener una salud física adecuada, la salud mental, emocional, también es fundamental para mantener una salud integral. Esto implica el darnos los espacios para el descanso, para el entretenimiento, para el ocio y permitirle que el cuerpo descanse de las largas jornadas laborales o estudiantiles a las que a veces lo sometemos. Trabajar 55 horas o más por semana se asocia con un riesgo estimado de 35% más de accidente cerebrovascular y un 17% más de riesgo de morir por cardiopatía isquémica, en comparación con trabajar de 35 a 40 horas a la semana. La pandemia está acelerando la tendencia de aumentar el tiempo de trabajo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud advirtió que laborar 55 horas o más a la semana es un grave peligro para la salud. La pandemia de COVID-19 ha cambiado significativamente la forma en que muchas personas trabajan, advirtió el director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El teletrabajo se ha convertido en la norma de muchas industrias, a menudo desdibujando los límites entre el hogar y el trabajo. Además, muchas personas se han visto obligadas a reducir o cerrar sus operaciones para ahorrar dinero, y las personas que todavía están en nómina terminan trabajando más tiempo, explicó. Ningún trabajo merece el riesgo de sufrir un derrame cerebral o una enfermedad cardíaca. Los gobiernos, los empleadores y los trabajadores deben acordar los límites para proteger la salud de la plantilla laboral. Trabajar 55 horas o más por semana es un grave peligro para la salud, añadió la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira. Es hora que todos, gobiernos, empleadores y empleados, nos demos cuenta de que las largas jornadas laborales pueden provocar una muerte prematura, expuso. Para llegar a esta conclusión fueron tomados en cuenta datos de 37 estudios sobre cardiopatía isquémica que abarcan a más de 768,000 participantes y 22 estudios sobre accidentes cerebrovasculares que representan a 830,000 participantes, informó Elizabeth Ortiz. Conforme avanza esta pandemia, los países han tomado diferentes decisiones para permitir o no el ingreso de visitantes. En el caso del Reino Unido, mantiene a España y a Portugal fuera de la lista de los países seguros para el turismo. El regreso de los británicos a las playas de Portugal quedará como un sueño de una noche de verano, después de que el gobierno de Boris Johnson decidiera retirar al país de su lista verde. Hace una semana, Portugal era considerado un destino seguro frente a la COVID por Reino Unido.
lo que atrajo a miles de aficionados a la final de la Champions. Ahora deberán cumplir una cuarentena de 10 días a su regreso. Vienes aquí a disfrutar y de repente te vuelven a poner en la lista ámbar. Y tenía que ser verde durante un tiempo, ¿no? Portugal vuelve a hacerle compañía a España, que continúa estancada en la lista ámbar por al menos unas 3 semanas más. Esta decisión supone un mazazo para la industria turística en la Unión Europea. Esperamos que en las próximas semanas el gobierno del Reino Unido cambie de decisión y permita a los viajeros volver a Portugal porque estamos preparados. Es un país seguro. El número de casos aquí es muy bajo. Todo el mundo sigue las normas y obviamente solo queremos que las cosas se normalicen. No es justificable y es irracional. Portugal tiene una tasa de infección similar a la de Reino Unido y hay muchas zonas en Reino Unido que tienen tasas de infección mucho más altas. Están rompiendo y jugando con su propio libro de reglas. Este jueves, Reino Unido registró un poco más de 5.000 casos diarios, una cifra que no se repetía desde marzo. El repunte de los contagios obliga a retrasar la apertura total del país. Bueno, pues ahí tiene usted estas decisiones que poco a poco van tomando los países de cara a la reapertura o no de sus fronteras y también a quienes consideran o no países seguros para permitir el ingreso o para recomendar a sus habitantes viajar a esas regiones. Vamos con Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga para conocer cómo inicia la semana hoy Colombia. Richard, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial. Bienvenidos a este informe de COVID de lo que ocurre en territorio colombiano, donde atravesamos por el pico más alto de la pandemia. Cifras récord, 28.624 casos se han reportado solamente en las últimas horas por parte del Instituto Nacional de Salud. 545 muertes han sido registradas, 23.440 personas se han recuperado y 97.001 muestras se han tomado en los últimos meses, cerca de 53.823 en PCR y 43.178 en antígenos. 10 regiones son las que más reportan coronavirus en las últimas horas. Bogotá con 10.512 casos, Antioquia con 3.125 casos, Cundinamarca 2.671 casos, Santander con 1.465 casos, Valle del Cauca con 1.306 casos, Boyacá 803 casos, Córdoba 611 casos, mientras que Meta 600 casos, Cartagena 575 casos y Caldas 578 casos. En total, 3.488.046 personas se han contagiado de COVID-19 a lo largo de esta pandemia en territorio colombiano. 90.000 personas han fallecido y cerca de 3.478.060 personas se han recuperado y 144.466 casos permanecen activos hasta hoy viernes. En cuanto al proceso de vacunación, avanza. Llegó en las últimas horas un lote de 978.000 vacunas o dosis de AstraZeneca. 35 millones de colombianos esperan vacunarse en este nuevo proceso que corresponde de personas entre 50 y 60 años de edad sin agendamiento. Según este informe o este panorama, Colombia está a 228 días de ya alcanzar la inmunidad de rebaño a un 70% y llegar a un proceso en donde las personas puedan estar un poco más tranquilas. Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes. Es un reporte desde Colombia para ustedes en México. Gracias por escucharnos y por estar atentos a lo que ocurre en este territorio. Un estudio relaciona el síndrome inflamatorio multisistémico con una función cardíaca disminuida en los niños. El Hospital Infantil de Michigan estudió el síndrome inflamatorio multisistémico que afecta a los niños. La investigación concluyó que los chicos que lo desarrollan tienen un alto riesgo de una función cardíaca disminuida que puede dificultar que el corazón bombee sangre al cuerpo. El estudio observacional examinó a 54 pacientes pediátricos que fueron admitidos el año pasado en el hospital con el síndrome inflamatorio multisistémico asociado con la infección por COVID-19. En esta afección, que a menudo amenaza la vida, múltiples sistemas y órganos del cuerpo, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos, desarrollan inflamación que puede provocar insuficiencia orgánica y posible daño orgánico.
Utilizando imágenes de ultrasonido, la ecocardiografía y el electrocardiograma, los médicos examinaron el corazón y los vasos sanguíneos para determinar cómo el síndrome afectaba la función y estructura del corazón y los vasos sanguíneos. El estudio mostró que la función del corazón se vio afectada en la mayoría de los niños con el síndrome. Algunos de los pacientes sufrieron daños agudos importantes, que requirieron un respirador y medicación cardíaca, y algunos necesitaron soporte vital mediante una máquina ECMO para sobrevivir. El equipo ECMO es similar a la máquina de derivación corazón-pulmón que se usa en la cirugía corazón abierto. Bombea y oxigena la sangre del paciente fuera del cuerpo, lo cual permite que el corazón y los pulmones descansen. El jefe de cardiología pediátrica, Gautam Singh, dice que si bien la función cardíaca de los pacientes en el estudio volvió a la normalidad a los 5 meses en el seguimiento, los resultados apuntan a la necesidad de que los niños que tenían el síndrome se sometan a un examen de ultrasonido seguido y otros análisis cardíacos para determinar su salud a largo plazo, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos como todos los días en este espacio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Hola Belén, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con los daños al sistema coronario derivado de COVID-19. ¿Qué entendemos por sistema coronario, doctor, para empezar? Las arterias coronarias son las que llevan la sangre al músculo cardíaco, es decir, son las arterias que irrigan el músculo cardíaco. Son precisamente las arterias coronarias las que sufren daño cuando un paciente sufre un infarto agudo del miocardio. Las arterias coronarias son las que están afectadas cuando un paciente tiene lo que coloquialmente y popularmente se conoce como angina de pecho. Las arterias coronarias son las que sufren de alteraciones importantes que pueden generar daño al corazón cuando una persona sufre de trastornos metabólicos con el colesterol, por ejemplo, colesterol permanentemente elevado, particularmente el colesterol que más se precipita y genera placas de ateroma o placas de precipitados de grasa dentro de estas arterias, y precisamente estas arterias también en episodios de COVID grave pueden tener inflamación, particularmente en los niños, cuando se despierta la respuesta inmune e inflamatoria asociada al COVID. Las arterias coronarias, Belén, como todas las arterias del organismo, tienen en la parte más interna, en sus células de la capa más interna, receptor a el COVID-19, al virus que causa el COVID-19, al SARS-CoV-2. Ese receptor del que tanto hemos hablado, que es la puerta de entrada, y ese receptor, conocido como enzima convertidora de angiotensina tipo 2, le permite iniciar a este virus SARS-CoV-2 una respuesta inflamatoria conocida como endotelitis, porque lo que inflama es el endotelio de las arterias coronarias, y por ese motivo, por ejemplo, en el caso de los niños, hemos visto pacientes que a partir del COVID-19 tienen algo parecido al síndrome de Kawasaki, que hace aproximadamente ya 70 años fue descrito en el mundo, y no son 70, son 50 años descrito en el mundo, que se presenta sobre todo en niños y que incluye inflamación de las arterias coronarias con frecuentemente algo que llamamos aneurismas de las arterias coronarias. Pero esto en los niños.
en los adultos, la afectación a las arterias coronarias en COVID-19 es muy importante. Nos las cuenta Claro que sí, después de la pausa, doctor, gusto, para Belén. entrarle al detalle. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con este y más información, con este tema y más información. Bueno, una de las afectaciones que se ha visto en pacientes que ya de por sí tenían algún problema cardíaco y enferman de COVID-19, se ha observado que esta enfermedad provoca más ataques cardíacos a pacientes con colesterol alto genético. Las personas con colesterol alto genético, enfermedad cardíaca o ambas que se contagiaron de COVID-19 tuvieron más ataques cardíacos según una nueva investigación de la Fundación FH. La Fundación FH es una organización sin fines de lucro centrada en el paciente dedicada a la investigación, defensa y educación de la hipercolesterolemia familiar. Este estudio de la Base de Datos Nacional de Atención Médica de la Fundación FH es el primero en demostrar tasas más altas de ataques cardíacos. Fue publicado en el American Journal of Preventive Cardiology. También confirma de manera importante que COVID-19 aumenta las tasas de ataque cardíaco en personas con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. La Fundación realizó un análisis de 55.400.462 individuos, separando grupos en 6 cohortes que incluyen hipercolesterolemia familiar diagnosticada, probable y enfermedad cardiovascular con y sin infección por COVID-19. Las tasas más altas de ataques cardíacos ocurrieron en personas infectadas con COVID-19 que tenían una enfermedad cardiovascular preexistente. Especulamos que debido a que estas personas aún no han recibido diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, es posible que no estén recibiendo el tratamiento adecuado para reducir los lípidos, lo cual las coloca en un riesgo significativamente mayor, expuso la doctora Mary McWoman, autora del estudio y directora médica de la Fundación FH. La hipercolesterolemia familiar es una afección genética común que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular de un individuo hasta en 20 veces debido a los niveles elevados de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad de por vida. Actualmente solo 10% de los 1.3 millones de estadounidenses con esta enfermedad son diagnosticados debido a la falta de conciencia en la comunidad médica y el público, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las consecuencias o de lo que genera la enfermedad COVID-19 en las arterias coronarias y sus repercusiones particularmente en los adultos, doctor. Sí, Belén. De hecho, la nota que acabamos de escuchar con Elizabeth nos sugiere que las personas que tienen trastorno en las arterias coronarias preexistente en presencia de COVID-19 se puede agravar el daño y entonces el proceso inflamatorio causado por COVID-19 puede llevar a estos pacientes a sufrir insuficiencia coronaria, angina de pecho o infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio en estos pacientes habitualmente se presenta porque la presencia ya de placas de ateroma, la presencia de inflamación generada por COVID se suman, se sinergizan y entonces se presentan estos episodios de isquemia del músculo cardíaco, isquemia miocárdica, y si esta isquemia es prolongada y es de mayor intensidad, entonces se genera un infarto agudo del miocardio. Los pacientes con COVID-19 deben estar muy bien vigilados en cuanto al funcionamiento cardiológico. Los pacientes que tienen antecedente ya, por ejemplo, de isquemia al corazón o de un infarto agudo del miocardio,
cuando presentan COVID deben ser monitoreados de forma muy acuiciosa, de forma muy dirigida por el riesgo que implica el tener este nuevo episodio de COVID. Y por otro lado, Belén, recordemos que hay poblaciones en donde los índices de obesidad, los índices de diabetes, los índices de hipercolesterolemia asociada a la obesidad, a los malos hábitos de alimentación y también algunas formas genéticas, familiares de hipercolesterolemia, todos esos son factores que pueden contribuir al daño en las arterias coronarias, frecuentemente silencioso durante muchos años, y cuando se presenta un episodio desencadenante de la enfermedad, como puede ser un episodio inflamatorio como el COVID-19, entonces el paciente puede sufrir isquemia del miocardio o eventualmente incluso infarto agudo del miocardio. Entonces, esa es una esfera clínica de la parte de COVID-19 que debe mantenerse bajo la más alta vigilancia en estos pacientes. Doctor, cuando se inflaman estas arterias, ¿qué sucede? Que queremos entender que se obstruye el flujo de la sangre. Claro, del efectivamente. Recordemos que todos nuestros órganos y sistemas necesitan circulación sanguínea. El corazón, en su trabajo eléctrico y mecánico, envía la sangre a todo nuestro cuerpo a través de las arterias, precisamente para darles esa oxigenación a nuestros órganos y también los nutrientes que requiere. Claro. Pero el corazón también es un órgano que necesita su propia circulación. A eso es a lo que me refiero con que las arterias coronarias son las que cumplen con esa función, la de darle la irrigación al músculo cardíaco. Si estas arterias coronarias están dañadas, va a fallar la bomba, puede fallar el corazón. Es evidente que el sistema coronario, integrado por varias arterias, fallaría en todo caso si se tuviera afectación de una de las arterias o de varias de las arterias, y dependiendo del daño, de la magnitud de este daño coronario, pues es la magnitud del daño al músculo cardíaco. Cuando escuchamos, por ejemplo, que un determinado paciente tuvo un infarto fulminante, nos referimos a que una extensión grande del músculo cardíaco fue dañada, sufrió isquemia y necrosis, porque probablemente haya sido una o varias de las arterias coronarias más importantes las que sufrieron la obstrucción. Pero también pueden ocurrir infartos más pequeños, incluso llegan a ocurrir infartos asintomáticos que dañan solamente una sección pequeña del músculo cardíaco, porque la arteria que se ocluyó, la arteria que se tapó, es menor, es pequeña, es más periférica, ¿no? Entonces, eso depende de la extensión de lo obstruido que haya estado el flujo de las arterias coronarias, y eso también depende mucho de la preexistencia del daño que pudieran tener estas arterias coronarias. Doctor, ¿cómo podemos saber la condición de nuestro sistema coronario, de nuestras arterias coronarias? Y digamos, ¿qué es lo que debemos evitar para que éstas funcionen adecuadamente? Bueno, Belén, a partir de los 30 años de edad, el ser humano debe ser mucho más cuidadoso con la detección oportuna de enfermedades, incluyendo las enfermedades del corazón. Entonces, los exámenes de laboratorio periódicos, por lo menos 2 veces al año, la realización de un electrocardiograma por lo menos
una vez al año, la realización de estudios más complejos en quien tiene algún síntoma temprano, por ejemplo, dolor en el hemitórax del lado izquierdo, en el tórax, en la parte izquierda, o en la parte central, un dolor que frecuentemente puede irradiar al hombro izquierdo o al brazo, a la extremidad superior izquierda, o a la mandíbula y al cuello del lado izquierdo. Todos esos son indicadores de hacer una búsqueda más dirigida con respecto a enfermedad coronaria, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo. Factores de riesgo incluyen, decíamos, obesidad, tabaquismo. Ojo, el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedad coronaria, hipertensión arterial, trastornos en los niveles de los lípidos, es decir, ahí está el colesterol particularmente, y particularmente el de baja o muy baja densidad, y personas que tienen el antecedente familiar de infartos al miocardio o de trastornos isquémicos en las coronarias, sobre todo cuando ese antecedente familiar es varones, es predominantemente en varones. Existen formas de hipercolesterolemias o trastornos de los lípidos, decíamos, de tipo familiar genético. Todos esos son factores que hay que considerar. Entonces, la primera situación que en la que debemos enfatizar es precisamente la prevención. Segundo, en la detección temprana, y una vez detectando de forma temprana, actuar. Pero podemos hablar también de algunos otros métodos más sofisticados que existen en la actualidad para detectar daño en las arterias coronarias. Con esto regresamos. Claro. ¿Por qué es importante, doctor, conocer nuestro estado actual? Porque si lo mejoramos, estamos todavía en riesgo de enfermarnos, de contagiarnos. Entre mejor parados lleguemos a la enfermedad, el riesgo será menos. Por supuesto. Si nuestro sistema coronario está funcionando hoy por hoy adecuadamente, quizá el impacto de una inflamación por COVID-19 no sea, digamos, pues el escenario más trágico que hoy pudiéramos tener en algunos pacientes. Por supuesto. Con esto regresamos después de la pausa. Continúan los estudios para conocer más los daños que el coronavirus ocasiona en el corazón. Ante la alarma que generaron varios estudios realizados a unos pocos meses al inicio de la pandemia por la COVID del daño que causaba al corazón, con el paso del tiempo se han ido matizando estos datos, aunque sí se ha reconocido que provoca una miocarditis. Sin embargo, algunos estudios más recientes han intentado estimar con mayor exactitud cómo afecta el coronavirus al corazón. Un trabajo publicado este mes analizó los cambios cardíacos observados durante 6 meses en 74 pacientes infectados y los comparó con otros 75 voluntarios que no habían pasado la COVID-19, todos ellos trabajadores de la salud sin patologías previas. Los análisis encontraron que las anormalidades cardíacas no fueron más comunes en individuos que habían dado positivo por SARS-CoV-2 que en aquellos que no lo habían hecho. Dijeron los autores que el daño cardíaco es bastante poco común, incluso cuando se observa con test sanguíneos y escáneres muy sensibles. Incluso en esos pocos pacientes que sí muestran anormalidades, la mayoría son leves y muchos mejoran o se curan. Advirtieron los cardiólogos que realizan estos análisis de los casos que el estudio de cómo la COVID-19 afecta al corazón no ha terminado. La relevancia de las infecciones por SARS-CoV-2 en el riesgo cardiovascular futuro no está claro todavía, pero es probable que sea leve para la mayoría de gente cuyas anormalidades persisten, informó Rocío López Fonseca. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos contaba sobre estos estudios para conocer
el estado actual de Claro. nuestro sistema coronario. ¿Qué otros estudios sofisticados ya hay hoy por hoy, doctor? Pues mira, Belén, en los pacientes en quien se sospecha de enfermedad coronaria, independientemente de COVID, estudios tradicionales como las llamadas pruebas de esfuerzo, en donde se realiza un monitoreo electrocardiográfico mientras un paciente realiza esfuerzos, por ejemplo, en una banda tipo caminadora, para subir la frecuencia cardíaca y observar si existen cambios electrocardiográficos que sugieran isquemia al miocardio. Ese es uno de los estudios, digamos, más tradicionales que sí se sigue realizando. Hay otro tipo de estudio en donde igual, en lugar de que el paciente realice este esfuerzo a través de caminar o correr sobre una banda, se realiza utilizando medicamentos que generan aumento de la frecuencia cardíaca, como la dobutamina, y a ese estudio se le conoce como ecodobutamina. Es decir, se realiza también un monitoreo electrocardiográfico, también un monitoreo ecocardiográfico, mientras el paciente está ya con una taquicardia generada o inducida a través de un medicamento llamado dobutamina. Pero en la actualidad han surgido algunos estudios muy interesantes, Belén, de imagen, que no necesariamente sustituyen a los anteriores, pero sí pueden ser muy interesantes de forma complementaria, porque a través de angiotomografías, en donde el paciente es sometido a eso, precisamente a una tomografía con un sistema de sustracción de las arterias coronarias que se han dibujado después de aplicar un medio de contraste, se puede identificar milímetro a milímetro de cada arteria coronaria si existe obstrucción al flujo o si existe algún trastorno anatómico. Estos estudios han venido a revolucionar mucho la detección oportuna de enfermedad coronaria a través de la imagen, y tienen como gran ventaja, Belén, el hecho de que son no invasivos, salvo la administración del medio de contraste, pero fuera de esto se considera un estudio no invasivo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto de no invasivo? Bueno, porque en muchos casos, recordemos que el estudio clave en alguien con sospecha de isquemia del corazón, pues ha sido el realizarle a los pacientes un cateterismo cardíaco. Ahí sí existe invasión, porque hay que introducir un catéter hasta las cámaras cardíacas para ahí administrar medio de contraste directamente sobre la arteria coronaria, sobre las arterias coronarias, para que éstas se dibujen, para que se identifique de igual manera la circulación y el flujo y la irrigación sobre el músculo cardíaco, y de ahí se determine si alguna de estas arterias puede necesitar una intervención terapéutica que puede realizarse en el mismo momento del cateterismo. En el mismo momento del cateterismo se puede colocar, por ejemplo, un stent o dos stents, y estos stents pueden ser medicados o no medicados, dependiendo de si se trata de un paciente diabético, obeso, con hipercolesterolemia, etcétera. ¿Qué son los stents? Son como, imaginemos, unas mallas cilíndricas, se introducen en la arteria coronaria. Pensemos que la arteria coronaria es una delgada manguerita por la que circula la sangre.
Entonces se introducen esas mallas cilíndricas y una vez que quedan en el lugar en donde está la obstrucción, estas mallitas cilíndricas se expanden y abren la arteria y se quedan ya ahí permitiendo un mejor flujo sanguíneo. Pero hay pacientes en donde la colocación de stents no resuelve el problema y tienen que ser sometidos a una cirugía a corazón abierto para colocar lo que conocemos como bypass coronarios. Entonces, depende de cada caso tiene una resolución de la problemática coronaria dependiendo de el hallazgo. Pero esos son los métodos diagnósticos que se tienen hoy por hoy y los métodos terapéuticos que habitualmente se utilizan para pacientes con enfermedades coronarias. Doctor, muy brevemente, nos quedan apenas algunos segundos. Cuando un paciente presenta daño en las arterias coronarias, en el músculo cardíaco o básicamente en estos dos sistemas, por COVID-19, hay que aclararlo, ¿hay tratamiento, doctor? ¿Se puede prevenir un desenlace fatal? El tratamiento con las medidas que hemos aquí comentado a través de antiinflamatorios, por ejemplo, esteroideos como dexametasona, metilprednisolona, el tratamiento con anticoagulantes, porque muchos de estos pacientes tienen trastorno de la coagulación o trastorno inducido por el COVID de la coagulación, y el tratamiento, Belén, en caso de que existiera enfermedad preexistente a través de alguno de los métodos que acabo de comentar, es lo que se tiene que hacer en un paciente con coronariopatía asociada a COVID. Cuando se trata de, entonces recordemos nada más que el COVID puede dañar o afectar la función cardiológica a través de daño a las arterias coronarias, pero también daño directo al músculo cardíaco, a eso se le llama miocarditis. Y ahí el tratamiento es básicamente controlando el síndrome inflamatorio multisistémico a través de antiinflamatorios, y el otro es el pericardio, causando pericarditis, y también ahí el tratamiento es a través del control de la respuesta inflamatoria y protrombótica del paciente con COVID. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muy buen día. Gracias con a usted gusto, Belén, por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.